Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Una vez más desde Casa de Oración, Jesucristo es el Camino, te damos la bienvenida a este día. Hoy, en esta hermosa hora, queremos que usted sea bendecido por el mensaje de la palabra de Dios. Queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros hermanos que están ahí en su casa, en su hogar. Sabemos que todavía estamos en semáforo anaranjado y estamos guardando las medidas. Esperemos que en un tiempo prudente estemos ya nuevamente abriendo la casa de oración. Jesucristo es el Camino. Y en esta tarde, hermano, para dar paso a la palabra, yo quiero pedirte que vayas por tu Biblia, por tu dispositivo móvil, si tienes la Biblia en tu teléfono, en tu tableta. Yo te recomiendo siempre que tengas una libretita, una pluma, para que podamos anotar las citas que estamos dando, el mensaje que estamos hoy tratando. Es necesario, amado de Dios, que estemos escuchando palabra, escudriñando palabra, porque estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, en principio de dolores, y es necesario, hermano, que usted se haga de la palabra de Dios, la haga suya, la lea, la crea sobre todo y la tenga en su corazón. Amén. Y para dar paso a esta palabra vamos a orar. Ahí donde está usted, incline usted su rostro un momento y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, estamos aquí una vez más, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de escudriñar tu palabra, Señor. Eres bueno, eres fiel, misericordioso. Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has ayudado. Yo te doy gracias, Señor, por la sanidad que has dado a mis hermanos, a mis hermanas. Estamos orando por todos aquellos que tienen necesidad, Señor. Si hay alguno, Padre, que necesita sanidad, liberación, restauración, Señor, fortaleza, Padre, en esta hora, ahí donde estén, yo te pido que derrames, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, y traigas a las vidas esa sanidad, esa salvación, esa restauración, esa fortaleza. Levanta, Señor, al cansado, Señor. Fortalece al que no tiene ninguna, papá. Que sea usted, mi Dios, en este momento, tocando las vidas, redarguyendo las vidas, fortaleciendo las vidas, Padre, salvando esas vidas, mi Dios. Gracias te damos, Padre eterno, Padre poderoso, y en esta hora te pedimos, Señor, que usted hable a los corazones, que no sea yo, sino usted usando mis labios, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, y que, Señor, penetre hasta el corazón, los tuétanos, los huesos, Señor, hasta lo más profundo de cada vida, papá. En esta hora, Señor, le damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, oyendo tu palabra, hablando tu palabra, escudriñando tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ven a cada hogar, Señor, de todos aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando en esta hermosa hora, Padre. Sea usted, mi Dios, habla, Señor, a las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado de Dios, hoy en este día vamos a tocar un tema, yo creo que es muy importante, amado hermano, amada hermana, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos finales. Estamos viendo que en Estados Unidos está una gran lucha, por un lado en la costa este o oeste, no recuerdo, pero es del lado del Pacífico oeste, y están, hermano, ardiendo ahí Oregon, California, Washington. Y por otro lado, hermano, por el lado del Atlántico, está entrando muy fuerte los huracanes. Entonces, hermano, está trayendo el Señor juicio a la nación de Estados Unidos. Y es necesario, amado de Dios, que en este tiempo usted piense, porque va a comenzar a haber juicios a la humanidad. Pero también es importante que si usted, hermano, se agarra de las
de las palabras de Dios, de la mano de Dios, es necesario que usted entienda que Él le va a guardar, que Él le va a proteger, que Él le va a cuidar. Amén. Y el tema de esta tarde es: no permitas que el enemigo te tenga oprimido y atemorizado. Amén. No permitas que el enemigo te tenga oprimido y atemorizado, porque, amado de Dios, con esto de la pandemia, con esto que está sucediendo, el enemigo también quiere traer opresión y temor a la gente, y más a la iglesia, amado de Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos que se están quizás contagiando de esta enfermedad, pero usted tiene que tener esa seguridad de que el Todopoderoso tiene el control de su vida. Amén. Entonces, amados de Dios, yo quiero que usted vaya conmigo entendiendo esto que vamos a ver hoy, porque Dios está tratando de hablar a su pueblo que es necesario que se levanten con poder y autoridad, con ánimo pronto, pues el enemigo está oprimiendo y atemorizando principalmente a la iglesia. Y la iglesia no sabe qué hacer. Está sobreviviendo solamente a esta opresión, a este temor, a cada día. Y hoy vamos a ver que si estamos bajo la obediencia a la palabra de Dios, usted no permitirá que el enemigo lo tenga bajo su opresión y el temor. Porque nuestro Dios, hermano, es poderoso en batalla. Amén. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que empecemos a escudriñar la palabra y vamos a ver un salmo. Salmo 24:8. Salmo 24:8. Y glorifique el nombre del Señor mientras usted lo busca y lo encuentra. Mire que dice Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Amén. Amado de Dios, ciertamente cuando estamos bajo una opresión demoníaca, bajo una opresión del enemigo, quizás viene temor a nuestras vidas. Pero tenemos que entender, amado de Dios, que la palabra es fiel y verdadera, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que entender que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que es poderoso el que está con nosotros. Mire, vuelva a leer, dice: ¿quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente. No hay nadie más fuerte y más valiente que Él. Y si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, voy a tener ese valor, esa fuerza que viene de Dios, que viene de la presencia del Altísimo. Pero tengo que meterme en esa presencia de Dios, en esa búsqueda de su palabra, en esa búsqueda de su Espíritu Santo, para que yo sea revestido de esa fuerza, de ese valor. Dice: el Señor es poderoso en batalla. Y si Él es poderoso en batalla, amado de Dios, nosotros también vamos a ser poderosos en batalla. Claro que va a venir un embate fuerte del enemigo, pero usted tiene que confiar en el Señor. Amén. Y tenemos que entender y creer que Dios es poderoso en batalla, en la lucha. Y cada día que sintamos esa opresión, tenemos que levantarnos con autoridad y valor para pelear contra nuestros enemigos, contra esos espíritus que quizá no estamos viendo, pero sentimos miedo, sentimos temor, sentimos opresión. Amén. Y esos enemigos nos muestra nuestro Señor Jesucristo, que están hoy viviendo y viniendo a la iglesia a oprimir. Amén. Esos enemigos que yo le hablaba es la opresión y el temor. Amén. Pero mire, vamos a ver la palabra de Dios, qué hermosa está. Y hace unos días el Señor me hablaba por medio de este pasaje y me mostraba que la iglesia tiene que levantarse en autoridad, en poder, en valentía, en valor, para poder avanzar. Porque si usted, hermano, acepta esa opresión, ese temor, no, se va a quedar paralizado, no va a poder avanzar. Vamos por favor al libro de Jueces 6:1 y vamos a comenzar a meditar. Jueces 6:1 y vamos a comenzar a meditar en esta hermosa palabra que
el Señor no se la da solamente a Gedeón, sino a toda la iglesia. Mire usted, dice así, lo tenemos, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Amado de Dios, quizá nosotros por desconocimiento, por ignorancia o por lo que sea, quizá hemos hecho lo malo, quizá nos hemos apartado, y es cuando el enemigo aprovecha para venir a oprimir, a atemorizar al pueblo, a la iglesia. Siga usted leyendo, mire que dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Madián era el enemigo de Israel, lo que es el tipo de Satanás o el tipo de el enemigo hoy en día para la iglesia. Dice: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjese qué pasó con el pueblo de Israel. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Quizá, amado de Dios, así estamos hoy en día, amedrentados, asustados, oprimidos, escondidos, porque el enemigo nos trae opresión y temor a nuestras vidas en muchas áreas. Amén. Mire qué dice el 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Mire usted, amado de Dios, aquí nos habla de que el enemigo de los israelitas, del pueblo de Israel, subían de tiempo en tiempo y los atacaban, los amedrentaban. Mire que dice el 4: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amado de Dios, hoy en día el enemigo quiere terminar con tu provisión, quiere robarte tu bendición, quiere quitarte tu trabajo, tu paz, quiere destruir tu matrimonio. Aquí, hermano, era un pueblo que venía y destruía todas las cosas que estaban a su alcance. Y el enemigo, amado de Dios, no tiene piedad, no tiene misericordia contra el pueblo de Dios. Hoy en día, al mismo tiempo, está viniendo en este tiempo a hacer guerra contra los hijos de Dios y le destruye todas sus cosas, sus vidas, sus trabajos, su economía, su salud. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. No dice cuántos eran, pero dice que eran grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Imagínense, amado de Dios, cuántos eran como para que la palabra de Dios diga que eran innumerables. Y dice: así venían a la tierra para devastarla. Amado de Dios, venían a robar, a matar y a destruir, porque es lo que estamos leyendo aquí, que es el trabajo que hace Satanás hoy en día en las vidas de los hijos de Dios. Por eso usted tiene que hacer lo que vamos a leer más adelante. Mire que dice el 6. Dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, el enemigo. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Clamaron al Señor. Aquí está la primera, hermano, evidencia de lo que usted y yo tenemos que hacer. Para que ese temor se vaya, para que esa opresión se vaya, usted tiene que clamar al Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado de Dios, ciertamente esa opresión, ese temor está viniendo a la iglesia, pero usted no tiene que permitir que el enemigo lo tenga oprimido y atemorizado. Vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor,
a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra. Yo os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué les dice? No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí nos vamos a detener un momento, amado de Dios. Primeramente, aquí el Señor envía a alguien para recordarle al pueblo de Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo quiero que usted en esta hora, en este momento, usted recuerde un poquito o mucho las cosas maravillosas que su Dios ha hecho con usted. Que recordemos las batallas que hemos peleado y que el Señor nos ha dado la victoria. Y hasta aquí nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha fortalecido y hemos vencido en el nombre del Señor. Por eso les recordó lo que Dios había hecho con ellos y les dijo: no temáis. Esto es algo muy importante, amado de Dios, porque el enemigo siempre quiere aplicar opresión y temor al pueblo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que primero escuchar la palabra de Dios, entender lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé cuánto tiempo has caminado con el Señor, quizás 1 año, 2 años, pero ¿de dónde? Recuerda de dónde te sacó el Señor. Así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a usted, amado de Dios, ¿de dónde lo sacó? Quizás lo sacó de la drogadicción, del pecado, del adulterio, del alcoholismo, no sé. Pero estoy seguro que el Señor te sacó con mano fuerte, como dice aquí, de todo aquello que te oprimía. Pero no te dejes otra vez oprimir por lo mismo o por otro espíritu del enemigo. Y tienes que obedecer la palabra de Dios. Por eso dice: pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Tenemos que ser obedientes al Señor, a la palabra de Dios, a lo que dice Dios, a hacer lo que dice Dios. Vamos a ver el 11, vamos a seguir leyendo. Dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Mire, Gedeón estaba trabajando, estaba apurado, sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Lea usted, dice: para esconderlo de los madianitas. Cuando leemos, hermano, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo rápido, ahí estaba trabajando, porque decía: es posible que vengan los madianitas. Quizá ya se enteraron que recogimos trigo, recogimos cebada, quizá recogimos otras cosas que habían sembrado, y estaba apurado para esconderlo de los madianitas, de la mano del enemigo. Amén. Y muchas veces así estamos, con ese temor que el enemigo va a venir a robar nuestra paz, nuestra salud, nuestra economía, nuestra paz en el matrimonio, en la familia. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amado de Dios, quizás Gedeón en ese momento pues no se consideraba valiente, porque estaba temeroso, estaba pensando que si no se apuraba para esconder el trigo, los madianitas iban a venir, iban a arrasar con todo. Y sin embargo, amado de Dios, Dios no te ve como te ve el enemigo, ni lo que dice el enemigo de ti. Dios te ve a ti como un varón esforzado y valiente, como una mujer esforzada y valiente, porque
Él te está diciendo: si tú obedeces a mi palabra, si tú oyes a mi palabra, a mi voz, y haces lo que yo te digo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Y por eso el ángel del Señor le dijo: el Señor está contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Tú eres un varón esforzado y valiente. Y quizás Gedeón como que se quedó diciendo: ¿a quién le habla el ángel? Porque yo tengo miedo. Fíjese, estaba atemorizado. Vamos a seguir leyendo. El 13, por favor. Dice: y Gedeón le respondió: ¡ah, Señor mío! Fíjese, si el Señor estuviera, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces quizás tú te preguntas si estás en medio de una enfermedad, en medio de una tribulación, en medio de una situación económica difícil, o no sé cuál sea tu condición, pero si estás pasando una lucha, quizás le hayas dicho lo mismo que Gedeón: ah, Señor mío. Si el Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amado de Dios, nos vamos a detener un poquito aquí. Qué tremenda cosa, porque Gedeón estaba reclamándole al Señor directamente. ¿Por qué estaban en esa condición? Quizá usted está en esa condición de lucha, de prueba, de tribulación, y quizá usted está reclamándole al Señor: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Habiendo tanta gente, ¿por qué precisamente a mí? Porque el Señor te ha mirado a ti como una mujer esforzada y valiente, como un varón esforzado y valiente. Por eso te dice: yo sé que tú te vas a levantar, vas a salir y vas a vencer. Vas a despojarte de ese temor que estás sintiendo en tu corazón, en tu mente, en tu interior, y vas a luchar con la fuerza de Dios vivo. Amén. Por eso le dijo así: ¿no te envío yo? Amado de Dios, si usted ha creído en Dios, tiene que creer que Dios está con nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar a vencer, el que nos va a ayudar a pelear, el que nos va a ayudar a luchar. Vamos a seguir leyendo. Mire que dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mire, hermano, cómo se estaba excusando Gedeón, diciendo: pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo? No tengo con qué. Diciendo en su interior: tengo miedo, tengo temor. No era realmente porque fuera el más pequeño de la casa de su padre, sino porque realmente sentía ese miedo, ese temor. Pero vamos a seguir leyendo hasta cuándo se infundió en él ese valor. Vamos a leer, dice el 16. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. No es la primera vez que le dice eso, pero como que no creía Gedeón en la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo nos tomemos de la palabra de Dios y que tengamos fe, que creamos que Dios es grande, es poderoso y está con nosotros. Dice el 16: el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hace rato acabamos de leer cuántos pobladores o cuánta gente, cuántos eran de esa tribu de Madián. Cuánta gente había subido que parecían langostas, eran innumerables.
Pero sin embargo, hermano, si tú estás entendiendo la palabra del Señor, aquí hay algo que yo te quiero decir, que Dios te está mirando como realmente un hombre valiente, valeroso, poderoso, o una mujer poderosa, pero no vas a pelear con tus fuerzas. Vas a pelear con las fuerzas del Señor. Por eso es necesario que confíes en el Señor. Amén. Dice la palabra: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque Gedeón ya había visto, ya sabía que era una multitud. Y dijo: ¿cómo voy a ir yo contra esa multitud? Vamos a ver, vamos a leer adelante para que usted entienda que para Dios no hay nada imposible. Dice el 22, vamos al 22, 6:22 por favor. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir eso? El Señor es mi paz. Y dice que el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Amado de Dios, aquí Gedeón se quería excusar porque tenía temor. No quería ir, no quería obedecer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios, para que por medio de él el pueblo de Israel tuviera victoria. A veces, amado de Dios, tú eres un hombre elegido por Dios. Quiere darte esa victoria, quiere darte esa misión de levantarte en oración, en clamor, en ayuno, y te da palabra para que puedas hacerlo. Pero a veces ponemos excusas de todo tipo. Aquí al final dice: oh, estoy viendo al ángel cara a cara. Y antes, hermano, se entendía que cuando veía a alguien al ángel del Señor moría. Pero el Señor le dijo: no tengas temor, no morirás. Pero no se lo dijo porque estaba hablando con él, sino le volvió a decir: mira, Gedeón, no sientas temor. Y entonces, hermano, ahí empezó a entender Gedeón lo que Dios estaba hablando a su vida, lo que Dios quería tratar con él en su vida. Lo quería hacer, hermano, un vencedor, un victorioso. Entonces, hermano, cuando Gedeón entendió eso, comenzó a edificar ese altar y lo llamó Yahweh Shalom, Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Eso significa, amado de Dios, Shalom. Shalom significa paz, significa bienestar. Es una forma de saludo y despedida entre los judíos, entre el pueblo de Israel. Y la palabra Shalom tiene origen en el idioma hebreo y transmite un deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien está dirigido ese saludo, esa palabra. Por eso usted se ha dado cuenta que quizás o ha visto que los israelitas, el pueblo de Israel, se saluda Shalom. Shalom es paz a ti. Y entonces, hermano, Gedeón entendió que solamente Dios le podía dar esa paz. Vamos al 25. Vamos a leer el 25. Mire qué dice: aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba
el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Amado de Dios, aquí nos vamos a detener un momento para entender que quizá hay cosas en nuestras vidas que está trayendo ese temor a nuestras vidas, esa derrota a nuestras vidas. En el caso de Israel, el estar adorando otros dioses estaba trayendo derrota a la vida de Israel, del pueblo de Israel. Por eso, para que usted tenga victoria, primeramente tiene que despojarse de todo aquello que le estorba, de aquella idolatría que quizá usted tenga encubierta en su vida, y rendirse a Dios completamente, obedecer a Dios completamente. Por eso aquí el Señor le mandó primero a derribar todo aquello que estorbaba para tener la victoria. Amén. Y luego le dice el 26: edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Ahí le pedía a Gedeón al Señor que terminara con toda idolatría, con todo dios ajeno que había en medio del pueblo. Pero ponga usted atención, no era una altar a Baal y a Acera de cualquier gente, era de su padre, de su casa. Amado de Dios, tenemos que reconocer que tenemos que sacar todo lo que estorba en nuestro corazón, en nuestra mente, en casa de nuestra familia, y empezar a levantar altar al Señor. Yo le decía hace unos días o hace varios días ya, y he venido diciéndoselo, que usted tiene que levantar un altar de adoración en su casa. Un altar de adoración en su casa, porque vienen días difíciles en el cual usted va a tener lucha, pero para tener la victoria usted tiene que levantar ese altar. Vamos a seguir leyendo. Dice: y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Obedeció la palabra de Dios, obedeció el mandato de Dios. Usted, amado de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios. En estos tiempos usted tiene que levantar ese altar de adoración, altar de gratitud al Señor en su casa. Quizá, hermano, no estamos teniendo cultos, no estamos teniendo esos servicios aquí en la iglesia, pero usted tiene que levantar. Usted, amado de Dios, tiene que ser un hombre valiente como lo fue Gedeón y levantar un altar. Quizás sus papás adoraban a otros ídolos, pero usted, amado de Dios, tiene que ser valiente y quitar toda esa idolatría que en otros tiempos pasados nuestros padres adoraron. Y hermano, no era cualquier persona a quien le rompió sus ídolos, era su papá. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado imagen de Acera que estaba junto a él. Amado de Dios, quizá hay mucha gente así
Están, hermano, adorando imágenes y no entienden que por eso tienen derrota, por eso viven en la pobreza, por eso viven en la mendicidad, en la escasez, en la tribulación, en el pleito familiar, en el adulterio, en la fornicación, en el alcoholismo. Y están defendiendo a sus imágenes. Amado de Dios, Dios no es una imagen. Había esta gente sin entendimiento. Pero hermano, Dios es misericordioso con nosotros y manda a alguien valiente que quiera, hermano, librar al pueblo de la esclavitud, de la opresión, del temor, de las garras del diablo. Ahora usted tiene que ser para ir y librar a su familia, a los de su casa. Tiene usted que pararse en valor y en autoridad. Vamos a seguir leyendo. Vaya usted al 31, por favor. Mire qué dice. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amado de Dios, cuando usted se levanta con autoridad y comienza a orar, a clamar, a adorar al Dios vivo en su casa, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a querer venir a oprimir, a meter temor, a enfermar, pero en el nombre del Señor somos más que vencedores. Por favor, lea el 33. Dice, pero todos, escuche usted, todos los madianitas y amalecitas, es decir, los enemigos de Israel, y los del oriente se juntaron a una. Fíjese qué tremendo. Y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Dijeron, mírennos, aquí estamos y venimos contra ustedes. Véannos cuántos somos. Porque eso es lo que el diablo hace, amedrentar, atemorizar, oprimir. Lea el 34, por favor. Dice, entonces el Espíritu del Señor, lea con mucha atención esto. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Mira, amado de Dios, en este preciso momento es cuando Gedeón se hizo de mayor valor, de autoridad. Ciertamente, hermano, obedeciendo a la palabra de Dios, derribó el altar de Baal y de Acera. Pero, amado de Dios, fue cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, es cuando tomó mayor fuerza, cuando se llenó de autoridad, de poder. Y dice, lea usted, dice, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amado de Dios, para que usted esté lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga sobre usted, así como lo hizo con Gedeón, es necesario, amado de Dios, tocar cuerno, trompeta. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted, hermano, clame al Señor. Que usted, hermano, crea al Señor, obedezca al Señor, busque del Señor. Levante ese altar para el Señor. Entonces es cuando, hermano, yo he entendido que va a descender el Espíritu Santo a su vida y lo va a llenar de valor, de poder, de autoridad, porque así lo dice su palabra. Hermano, es necesario que en este tiempo usted se revista de ese Espíritu Santo, porque solamente cuando usted está revestido de ese Espíritu Santo va a ser lleno del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Y usted va a poder hacer, amado de Dios, lo que nunca se imaginó que podía hacer. Mire lo que hizo Gedeón. Gedeón miró cuánta gente, cuánto pueblo de madianitas, de amalecitas había contra el pueblo de Israel.
Vamos a leer el 7:1, por favor. Vaya usted a Jueces 7:1 y quizá tenga un título su Biblia. Mi Biblia dice: Gedeón derrota a los madianitas. Mire qué dice: levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amado de Dios, vamos a detenernos aquí y vamos a meditar sobre esta palabra. Mire, leímos que el pueblo enemigo de Israel, madianitas y el pueblo de amalecitas, era mucho. Pero sin embargo, el Señor le dijo a Gedeón: mira, el pueblo que está contigo es mucho. Y quizá Gedeón dijo: ¿cómo Dios, cómo Señor, si el pueblo del enemigo es innumerable, cómo me dices tú que el pueblo que está conmigo, que vamos a salir a pelear contra ese pueblo, es mucho? Sin embargo, Gedeón creyó y entendió y obedeció al Señor. Porque cuando tú crees al Señor, hermano, no eres tú el que vas a pelear contra el enemigo. Va a ser el Señor el que va a ir delante de ti como poderoso gigante. Amén. Lea el 3. Mire qué dice. Esto es maravilloso, es hermoso, es tremendo. Mire qué dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, escucha, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Escuche usted, ¿cuántos temieron? Fíjese, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que todo el pueblo que iba con Gedeón eran 32,000 guerreros. ¿Te das cuenta? Pero los que tuvieron miedo, temieron y se estremecieron, dice que madrugaron y se devolvieron al pueblo. Y los que se devolvieron, los que se regresaron, los que tuvieron miedo, los que estuvieron intimidados, fueron 22,000 y quedaron solamente 10,000. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Amado de Dios, Dios conoce tu corazón. Dios conoce que tú eres un valiente, que no tienes temor a enfrentar al enemigo, porque Dios está con nosotros. Qué tremendo. Mire, vamos a seguir leyendo. El 5, por favor. Dice: entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón: escuche usted, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres.
y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amado de Dios, mire, aquí me muestra a mí el Señor esto. Yo no sé si tú lo mires igual, pero a mí me muestra el Señor que hay mucho pueblo que quiere estar cómodo, que no quiere, hermano, estar atento, buscando de Dios, cuidándose del enemigo. Mire, los que lamieron así con sus manos y se la llevaron a la boca, así como que, como dice, como lame el perro. Ellos estaban cuidándose que el enemigo no viniera, que no lo sorprendiera. Pero, hermano, fueron solamente 300 hombres. Quiere decir, amado de Dios, que 9,700 hombres se pusieron cómodamente sobre sus rodillas para tomar agua. Y dijo Dios: esos no sirven, esos no están preparados para obtener la victoria. Amado de Dios, usted no se ponga cómodo en su casa. Usted preocúpese. Usted trate de orar, de ayunar, de buscar de Dios, porque solamente así tendrá la victoria. ¿Estamos entendiendo? Mire, ¿qué dice? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se puso cómodo y dobló sus rodillas para beber las aguas. Lea el 7, por favor. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. ¿Cuántos quieren ser de los 300? ¿Cuántos quieren ser de los que están atentos, buscando cómo vencer al enemigo, cuidando, hermano, las espaldas de los otros y buscando, hermano, que el enemigo no lo sorprenda? Mire qué más dice: y entregaré a los madianitas con tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Aquí, hermano, es algo tremendo, porque el Señor está diciéndote: tú eres parte de esos 300. ¿Estás dispuesto a estar preparado, a estar atento contra el enemigo, amado de Dios? Porque el que no está atento, hermano, va a sufrir derrota. Por eso yo le digo, amado de Dios, no deje de orar, no deje de buscar de Dios, no deje de leer palabra, no deje de estar adorando al Señor en su casa. Si no hay culto, hermano, no importa, no esperes que el pastor ore por ti. Ora tú por ti, por tu familia, por tus hijos, bendícelos. Lucha. El Señor quiere que tú seas uno de esos 300, aunque seas un Gedeón. Vamos a leer el 9, 7-9. Mire qué dice: aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Qué le estaba pidiendo ahí el Señor a Gedeón? Que se levantara y que se infiltrara al campamento del enemigo, de los madianitas, para que él mirara lo que iba a hacer. Amén. Mire que dice el 10: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Mire qué valor tuvo ahí Gedeón. Obviamente dijo: no, yo no voy solo, yo me tomo a otro. Y es porque la palabra misma dice: no vayas tú solo, ve con otro. Si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, para luchar, uno hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. Hermano, siempre el Señor quiere que te unas con alguien.
Amado de Dios, si tú estás en tu casa, únete con tu esposa a orar, a clamar, a guerrear, a pelear contra ese espíritu de opresión y de temor que viene a las vidas. Amén. Llámate a tu familia. Y si tú estás solo, llámate a otro hermano que quiera, hermano, luchar contigo. Vamos a seguir leyendo. Dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, escuche usted, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Imagínese. Y usted dirá: ¿qué será que con 300 iban a vencer? Es que no es con tus fuerzas, hermano. Cuando tú oras, Dios, hermano, obra y envía ángeles a pelear por ti y por mí, por nosotros. Mire qué más dice: y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta al campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Mira, amado de Dios, si tú supieras y entendieras lo que sucede en el mundo espiritual contra el enemigo, cuando tú comienzas a confiar, a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a clamar, a pararte en autoridad, a clamar y a orar, hermano, el enemigo se confunde. El enemigo comienza a atemorizarse, como pasó con esta gente, con los madianitas y amalecitas. Ya no era el temor en el pueblo de Israel, era el temor en el enemigo. Mire lo que dice: Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Lea el 15, por favor. Vamos a seguir leyendo. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Te das cuenta? Por eso, hermano, el Señor le dijo: ve para que tú veas con tus propios ojos y para que oigas con tus propios oídos lo que yo voy a hacer. Porque ya se lo había dicho el Señor. Pero dijo para que, recuerde usted, hermano, que unos versículos antes, un capítulo antes, como que Gedeón era un poco incrédulo y le dijo: Señor, confírmame si tú me estás hablando. Y recuerde que le dio la vuelta a ese lienzo y le pidió que le mostrara, hermano, durante 3 noches. Y le dijo: bueno, yo sé que a veces como que te gana la incredulidad, la falta de fe. Por eso le dijo: ve, desciende para que tú mismo escuches, veas lo que yo voy a hacer con ellos. Vamos a seguir leyendo. Dice el 16. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Señor
y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Es decir, amado de Dios, hicieron 3 frentes, 3 escuadrones de 100 hombres cada quien. Y empezaron a tocar las trompetas. Hermano, tocar las trompetas quiere decir sinónimo de que tú levantes tu voz al Señor, que tú clames, que tú ores, que tú hables palabra de poder y de bendición. Amén. Y mire que dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada del Señor y Gedeón. Lea el 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Te das cuenta, amado de Dios? Cuando tú comienzas a levantar tu voz en clamor, cuando tú comienzas, hermano, a adorar a Dios, levantas altar, obedeces a Dios, el enemigo se va a confundir y va a huir, como dice aquí. Corrió dando gritos y huyendo. Huyó el enemigo. Pero es necesario que tú te levantes con autoridad, que creas, hermano, que Dios es el que va delante de ti, que el que nos va a dar la victoria. Vamos a seguir leyendo. Dice: y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. No fueron los 300, fue el Señor el que puso su espada cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Escuche usted el 24, lea por favor. Dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomad todos los vados de Bet-Baara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Baara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amado de Dios, yo no sé si estás entendiendo tú esta gran victoria que el Señor le dio a Gedeón, y así nos las puede dar a nosotros, porque Él quiere darnos la victoria, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Hoy Dios te dice que te levantes y que creas en su poder, en su autoridad. Tomes ese valor y luches contra todo temor. Hermano, el arma más fuerte, más letal del enemigo es el infundirte temor. Porque el temor te va a paralizar y no vas a querer ni siquiera orar, ni siquiera escuchar palabra, escuchar alabanza, y mucho menos leer la palabra de Dios. Amén. Pero recuerda, amado de Dios, el Señor Jesucristo ya venció, y venció a principados y a potestades en la cruz del Calvario. Ya estamos terminando, pero antes quiero que usted comprenda y entienda este mensaje. Vamos a Colosenses 2:13. Usted, amado de Dios, no tiene que permitir que el enemigo le tenga oprimido y atemorizado como lo hizo con el pueblo de Israel. Mire que dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuche usted lo que dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo ya venció. Por eso nosotros somos más que vencedores, porque Él ya venció. Pero usted tiene que sacudirse ese temor, esa opresión y decir: no, yo en el nombre del Señor soy más que vencedor. Y actuar. Cuando estés enfermo, hermano, párate en valor y declara tu salud, declara tu salvación, tu sanidad. Porque si no, no vas a poder tener victoria. Vas a estar oprimido, vas a estar atemorizado, que puedo morir, que me puede pasar esto, que me puedo quedar sin trabajo, que sin alimento. Hermano, lo que el diablo quiere es tenerte oprimido, subyugado. Vamos por favor rápidamente, ya estamos terminando. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Recuerda que el enemigo quiere robarte, y en este caso de Gedeón quería robarle, hermano, las provisiones, la bendición de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amado de Dios, usted y yo ya tenemos el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Y ya no tenemos ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de temor, sino el espíritu de poder y dominio propio. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Y con esto terminamos, amado de Dios. Pero antes de que terminemos, yo quiero que usted comprenda y entienda que si usted se deja oprimir y dominar por el temor, seguro va a ser vencido por el enemigo. Mire que dice: por lo cual, escuche usted, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amado de Dios, cuando usted tiene temor, cuando usted está oprimido, no va a poder moverse y no va a poder avivar ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego del don de Dios. Lea el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo porque mi Padre Celestial lo dijo y yo lo creo y lo hago mío y declaro. Mire, yo le voy a platicar algo, hermano. Hoy temprano vino a mí un espíritu precisamente de temor, de opresión. ¿Por qué iba yo a hablar esto? Y el enemigo dijo: no quiero que hables eso. Y vino ese temor, hermano, esa opresión a mi vida. Amado de Dios, ¿qué es lo que hice? Doblé mis rodillas y oré. Y hermano, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú te metes a la presencia de Dios, toda carga se va. Toda opresión se va, todo miedo se va, todo temor se va. Y desciende sobre ti el Espíritu Santo de paz. Por eso ahí Gedeón le puso Yahweh Shalom, Shalom. El Señor es mi paz, el Señor es mi descanso.
Hermano, es tiempo que usted comience a levantar esos altares, porque vienen tiempos difíciles. Amén. Y hermano, también quiero aprovechar hoy, ya estamos terminando, pero quiero aprovechar hoy para orar. Yo te dije el domingo pasado que acercaras algo de tu despensa. Íbamos a orar aquí en la casa de oración, pero quiero que usted vaya rápidamente a su despensa, ahí donde tiene usted su canasta básica. Tráigase lo que usted tenga, una bolsa de sopa de pasta, de harina, un aceite, lo que usted quiera. Si hay frijol, si hay arroz, tráigaselo, vamos a orar por él. Hay mucha gente que dice que en tiempo futuro vendrá una necesidad a base de esto que está pasando, de esta pandemia. Y yo no lo quiero desechar, ni tampoco quiero que usted tenga miedo. No. Pero vamos a ser precavidos. Recuerde usted que en la antigüedad Dios anunció tiempo de necesidad, tiempo de hambre. Amén. Y yo le he venido diciendo que usted se prepare, tenga productos comestibles en su alacena, almacene un poquito de despensa para cualquier tiempo de necesidad. Dios no lo quiera, pero ahí está. Amén. Vea usted cómo almacenar arroz, frijol, pasta, lo que usted utilice. Y si ya usted lo trajo, yo quiero que lo tome en sus manos y vamos a orar por él. Vamos a bendecirlo para que el Señor, hermano, bendiga esa despensa, ese alimento. Recuerde que los amalecitas y los madianitas subían a arrebatarle la comida al pueblo de Israel. En este caso era el enemigo. En el caso de nosotros, también el enemigo quiere venir a traer hambre, escasez a la tierra. Hermano, yo quiero decirle que hace unos meses el frijol y el arroz estaba a buen precio. Ahorita ha subido casi el doble. Y a eso que hay, espérese que empiece a escasear. No sabemos lo que viene a la tierra, pero recuerde que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de José, en el tiempo de David, hubo hambre en la tierra. Y le dijo: guarden porque vendrá hambre. En el tiempo de Elías, de Eliseo, hubo escasez. Entonces, hermano, yo no quiero decir que venga escasez a su vida, pero vamos a orar para que el Señor bendiga nuestra alacena, bendiga nuestras finanzas, bendiga nuestras despensas, y no haga falta si hay necesidad. Recuerde el caso de Eliseo, cuando oró por la harina, por el aceite, y dice que no escaseó mientras hubo necesidad en la tierra. Amén. Yo quiero que, si usted ya tiene ahí, yo quiero decirle, amado de Dios, que nosotros también hemos comprado un poquito de arroz, un poquito de frijol, que vamos a compartir con los que tienen necesidad. Amén. Pero vamos a hacer un acto profético. Vamos a bendecir en el nombre del Señor. Vamos a levantar ese altar en cada casa, en cada hogar, y vamos a orar en este momento. Cierre usted sus ojos y con todo su corazón vamos a darle gracias a ese Dios, todopoderoso, que es nuestra paz, nuestro shalom. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque no nos has dejado, no nos has abandonado, nos has bendecido, Señor, y hasta aquí usted nos ha ayudado. Yo le pido, Padre, que siga ayudando, bendiciendo, guardando la vida de mis hermanos, que esa alacena no falte, no se vacíe, si es que viene un tiempo de hambre, de necesidad a la tierra, Señor. Yo quiero pedirte, papá, que se cumpla tu palabra, tus promesas, que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo vas
a traer, lo vas a levantar, lo vas a recuperar. Pero también tu palabra dice, Señor, que los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas tu pueblo, tus hijos, no tendrán necesidad de ningún bien. Yo bendigo a las cenas de mis hermanos. Quizá no pudieron estar aquí porque la situación no lo permite. Pero Padre, ahí donde está mi hermano, si ha creído en lo que estamos haciendo, hoy yo te pido, Padre, que tú bendigas. Así como lo hizo Eliseo, Señor. Así como lo hizo Elías, Padre, que bendijeron el aceite, el trigo, la harina, Padre, y no escaseó, no faltó, sino que se fue multiplicada, Señor, para que no escaseara, no faltara. Yo te pido, Padre, en tu nombre, no soy yo, eres tú, Señor, el que vas a ser glorificado, el que va a ser levantado, bendecido por lo que estamos haciendo. Solamente, Padre, te pido que tú multipliques esa despensa, ese alimento, para que si viene necesidad, Señor, no falte. Yo declaro y profetizo que tu palabra es fiel, que tu palabra se cumple. Pero también, Señor, te pido que avives el fuego del Espíritu Santo en mis hermanos, que no tengan miedo, no tengan temor. Si algo viene fuerte a la tierra, que ellos confíen en ti, que busquen de ti, que se levanten, que no permitan que el enemigo los oprima y les traiga temor a sus vidas. En esta hora, Padre, obra, Señor, obra con tu poder, para que mis hermanos crean, confíen y esperen en ti, en tu provisión, porque tú eres un Dios grande y fuerte. Así como multiplicaste los panes y los peces, usted va a hacer, Señor, con esos granos, con esa despensa, con esos víveres, Señor, que mis hermanos tienen en sus hogares. Yo te pido, Padre, que ninguno de tus hijos pase necesidad. Pero también, Señor, pon en los corazones de mis hermanos que levanten ese altar en el cual puedan decir: el Señor es mi paz, es mi descanso, es mi provisión. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos levanta, que nos esfuerza, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir, Señor, hasta el día que tú quieras venir o mandarnos a traer, Señor. Gracias. Yo bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos de Casa de Oración, de los que nos miran de otras iglesias, de mi hermana Mariluz que está ahí en Perú, Señor. Su mamá está mejorando. Gracias, Padre, porque has escuchado nuestras oraciones. Por nuestros hermanos que están aquí, Señor, recuperándose de esas enfermedades, Señor, que el enemigo ha traído a sus vidas. Yo creo que tú eres fiel. Tú eres siempre fiel. Gracias, papá. Te pedimos por los pastores que están sufriendo tribulación, lucha, prueba. Aquellas iglesias, Señor, que aún están cerradas, Padre, que usted permita que pronto se abran. Que no se enfríen, Señor, mis hermanos. Que no permitan, Señor, ser atemorizados. Levanta a los enfermos que están en los hospitales con esta enfermedad tremenda, papá, que yo sé que usted la ha permitido, Padre, para que su iglesia se avive, se levante, crea en usted. Yo te doy gracias, porque para los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, papá. Bendice cada hogar, cada mesa, cada casa, cada mano, cada trabajo de mis hermanos. Que no les falte el pan de cada día, pero que puedan compartir con alguien
lo que usted nos da, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos martes con otro mensaje más, pero no te olvides de estar ayunando, orando. Trata de tener esa disciplina, ese hábito de ayunar 1 o 2 veces por semana o hasta 3, lo que disponga tu corazón, y que estés levantando un altar de oración y de adoración diario, todos los días, un tiempo en familia para que Dios nos guarde. Dios te bendiga.